Bendiciones para todos, queridos hermanos, aquí en Cota, Cundinamarca. Una hermosa mañana de ejercicio. Estamos aquí en el gimnasio al aire libre y me encuentro con este mensaje que dice: cuando salemos de la religión romana, salimos, nos apartamos del espantapájaros del Tepeyac, inventada en 1531, y empezamos a amar a María la judía, la madre de Jesús, como a todos los profetas y patriarcas. Bueno, queridos hermanos, aquí hay varios temas por discutir. Cuando salimos de la religión romana, primero que todo, yo sé lo que significa religión, de latín religare, que significa relación de Dios con el hombre. Y por lo tal, después de estudiar todas las religiones y denominaciones en el mundo, me di cuenta que la verdadera religión es nuestro Señor Jesucristo, y le pertenecemos a ellos siendo cristianos, a través del bautismo y a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, queridos hermanos, importante que entiendan eso. Segundo, romana. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que la iglesia fue transportada de Jerusalén hasta Roma, pasando por Antioquía, donde fue llamada cristiana. Eso hace 2000 años. Y entonces ellos terminan en Roma, y por eso hay una carta que consecutivamente sigue al libro de Hechos de los Apóstoles, que se llama Carta a los Romanos. Y dice en Romanos 1, 6, 7: a vosotros que estáis en Roma, amados de Dios. Así todas estas personas odien o no quieran esa comunidad que está en Roma, pero pues allá en Roma fue donde murió martirizado el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y sobre ellos hay una catedral, la catedral de San Pedro y la catedral de San Pablo. Entonces, dice, cuando salimos, miren, la única forma, el único medio que yo tenga para salirme de la Iglesia Católica, el único medio es que venga un protestante y con la Biblia me muestre que su iglesia es la iglesia de Dios. Me muestre que su iglesia tiene 2000 años, que está apacentada por el apóstol Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Sí, que esté guiada por el Espíritu Santo, pero que me muestren doctrinas de su iglesia realmente en la Biblia. Que me muestre que desde hace 2000 años ha venido haciendo la fracción del pan y la autoridad, y que me muestre que tiene sucesión apostólica. Mejor dicho, podemos durar horas y yo sé que ninguna denominación me puede demostrar más que la Iglesia Católica. Pero acá el hermano dice: nos apartamos del espantapájaros del Tepeyac. Yo sé que se refiere a la advocación mariana de la Virgen de Guadalupe, que se apareció en las faldas del cerro del Tepeyac en el norte de México. Mire, queridos hermanos, no sé qué tenga esta persona contra esa advocación, ¿sí? El hecho de que no crea, pues no es una obligación. Nosotros somos católicos por fe, por palabra, por historia, por magisterio, por tradición, por muchas cosas. Pero yo realmente le pido un favor a esta persona: respete a mi madre. La Santísima Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra. Respétela. El hecho de que usted no crea en la aparición allí en el Tepeyac no significa que le faltes al respeto llamándola espantapájaros, porque tal vez se refiera a la imagen de Guadalupe. Lo que sucede es que hay algo muy importante de entender. En la Biblia me viene hablando de un capítulo 12 del Apocalipsis, donde me habla de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. O sea, esa mujer es reina, tiene una corona de 12 estrellas, ¿sí? Y yo sé que muchos la han confundido con el pueblo de Israel, refiriéndose a las 12 tribus. Pero si leemos, esa mujer dio a luz al hijo varón para Dios, y luego el diablo, enojado contra la mujer, se va a hacerle guerra a los descendientes de la mujer, que es la iglesia. La iglesia. Entonces, cuando alguien ataque a la mujer, ya sabemos que es de parte del diablo, que viene ofendido con la mujer, ahora va a ofender a la iglesia. Pero ¿por qué decimos que es la Virgen María? Porque debemos partir de que ya no estamos en el Antiguo Testamento, que es enfáticamente a las 12 tribus de Israel, sino que en el Nuevo Testamento estamos hablando de los apóstoles. Y eso hace referencia al Hechos 1:14, donde está la iglesia reunidas, y allí está la Virgen María y están los hermanos. Los hermanos es la iglesia.
los descendientes de la mujer, la iglesia. Entonces la corona de 12 estrellas en el Antiguo Testamento son las tribus, pero en el Nuevo Testamento son los 12 apóstoles, ¿sí? Y también debemos recordar que ella fue la única en el Nuevo Testamento que se le llamó, se le dio de parte de Dios un saludo llamado salve, que es el saludo a la realeza. Como la Virgen María o la Madre de Dios está en el cielo, porque nos viene hablando que la madre del Hijo varón para Dios y es la Virgen María. ¿Cómo sabemos nosotros que es la Virgen María? Porque proféticamente se puede decir que Apocalipsis 12 sería el pueblo de Israel, como algunos protestantes, algunos teólogos afirman, debido a que dicen que se refiere a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Israel, que era un pueblo virgen. Pero Isaías 7:14 nos lo confirma, nos dice, la Virgen dará a luz un hijo, la Virgen. Entonces muchos dicen que el pueblo de Israel es un pueblo virgen. Y en Mateo 1:23 dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta, que la Virgen dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo virgen, pero se materializa esa virginidad en la Santísima Virgen María, que es la Virgen que dio a luz al Hijo varón para Dios. Y por otro lado les quiero comentar, yo ya he hablado con muchos protestantes que tienen la misma duda y me dicen que una es la María, la Virgen María, porque la llaman la María, la Virgen María judía, y que otra muy diferente es la Virgen María que nosotros amamos en la Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y Romana, que para ellos creemos o creen que es una María o una Virgen María diferente. Yo le pregunté un día a un hermano, ¿y cómo sabes que no es la misma? Solamente porque tienes un anticatolicismo metido en el cerebro por llevarle la contraria a la Santa Iglesia Católica, entonces terminas diciendo bobadas sin fundamento, diciendo es que la Virgen María que se aparece en las vocaciones, que se apareció en México, que se aparece en París, bueno, que se apareció en Francia, que se apareció en diferentes lugares, en América, no es la misma Virgen María que dio a luz al Hijo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabes que no es la misma? ¿Cómo me compruebas que no es la misma Santísima Virgen? ¿Quién te dijo que no? Lo que pasa es que estás guiado por un anticatolicismo y un protestantismo en las venas que no te deja ver que es la misma. No me puedes mostrar que no es la misma. Por eso cuando tú dices, es que yo amo a la Virgen María judía y no a la María católica, entonces realmente si es la misma, ten mucho cuidado porque estás ofendiendo a la Madre de Dios. Y aún así te haces llamar cristiano, seguidor de Cristo, ofendiendo a su Santísima Madre. Pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, es que María la judía se me iguala o me parece similar a cuando me dicen, es que la iglesia nació con judíos y no con católicos romanos, como muchos me han dicho. Y yo le pregunté a un hermano que estaba en Monterrey, le dije, hermano, ¿y su iglesia? Que me dijo que la iglesia surgía con judíos. Le dije, ¿y su iglesia, donde usted va, donde va a culto, dónde surgió? Y me dijo, surgió en Bogotá. La fundaron en Bogotá. Y le dije, ¿y dónde dice en la Biblia que la iglesia de Cristo iba a surgir en Bogotá? ¿Dónde? Porque tenemos una cuestión que por eso yo les dije en el anterior video, por llevarle la contraria a la Iglesia Católica terminamos llevándole la contraria al mismo Dios. Nosotros sabemos que Jesús era judío, sabemos que la Virgen María era judía, sabemos que los apóstoles eran judíos, nosotros sabemos eso, pero nuestro Señor Jesucristo vino a su pueblo y su pueblo no reconoció. Y nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años dejó una iglesia, pero ya no, esa iglesia ya no es judía. Esa iglesia es universal. Por eso en Gálatas 3:26 en adelante dice, ya no importa si somos judíos, griegos, esclavos, libres, hombre o mujer. Unidos a Cristo en el bautismo, todos somos uno solo. Por eso en 1 Corintios 12:13 dice que mediante el bautismo en un solo espíritu todos formamos un solo cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Entonces la iglesia pueda que surgió con judíos, sí, pero la iglesia ahora es universal. Recuerden que católico significa universal. Entonces, bendiciones, queridos hermanos, y sigo contestando sus comentarios donde me encuentro. Bendiciones.